Queremos castigar al gobierno de Ecuador a través de los canales permitidos por el derecho internacional, pero no al pueblo ecuatoriano. Repito, queremos castigar al gobierno de Ecuador, pero no al pueblo ecuatoriano. Estas fueron las palabras más destacadas, más sobresalientes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sirva pues esta introducción para darle la bienvenida a nuestro amigo Carlos Federico de Conexión MX, que se conecta directamente desde el norte del país. Mi querido Carlos Federico, gracias por aceptar la invitación para hablar de lo que sucede entre México y Ecuador y de algunas cosas que están pasando en el Ecuador muy graves. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu grupo de personas, los cuales te ven constantemente, que veo que ya has crecido mucho. Pues una felicitación, profe, porque ya pasaste los 500,000 suscriptores por ahí. Y esto va viento en popa, vas creciendo como la espuma. Y cómo no, agradecer mucho porque estoy en un canal tan importante como el tuyo. Gracias, profe. Muchas gracias, mi querido amigo. Vamos sin prisa, pero sin pausa. Gracias a Dios y a toda la gente que confía en el trabajo que venimos haciendo. ¿Cuáles son las primeras impresiones de lo que dijo el presidente de México, López Obrador, con respecto a, uno, lo que hizo el Ecuador, dos, lo que espera de Naciones Unidas y tres, lo que piensa históricamente López Obrador de Naciones Unidas y el predicamento en el que mete a los de la ONU? Pues sí que los meten serios aprietos a esta organización, dizque el árbitro mundial de este planeta Tierra, pero bueno, la situación que se vive allá en el Ecuador es una situación meramente política, una injerencia que tuvieron allá en la Embajada de México, en el cual no hay que olvidar, es un pedazo de nuestro país en el cual llegaron a ese lugar. Lo que llama la atención, profe, es de la forma y lo fuertemente armado que llegaron, como si adentro de la embajada hubiera gente armada de la misma manera, haciendo el show mediático para los medios de comunicación de aquel lado, que se pintan de la misma manera de los de acá, que lo único que les interesa son los reflectores. Fuera de eso, como dijo el presidente de la República, de fondo. No quieren mucho, sino quieren la forma en la cual están queriendo captar ahora sí la atención del pueblo de aquel lugar. Yo recuerdo muy bien que en aquel año del 2006, cuando se declara esa atrocidad por el expresidente Calderón en contra de los grupos organizados de este país, en los cuales este señor nos metió en una inercia de una inseguridad tremenda, en donde nos quedaba claro que el miedo que nos metieron a nosotros fue una política que venía desde Washington, donde estos señores les interesaba mucho tener a la sociedad mexicana, y lo mismo están haciendo en el Ecuador en este momento, de meterlos en esa inercia de la preocupación para que ellos puedan deambular ahora sí, saquear al país como lo hicieron este bello país, lo mismo allá en el Ecuador, y toman a México. Pues ahorita vamos a platicar qué es la DEA en realidad, cómo se ha convertido en estas eras la CIA moderna del día de hoy, pero eso lo dejamos más para al rato. La segunda pregunta era al respecto de, profe. Sí, la segunda pregunta es, López Obrador dice, vamos a someter de la ONU. A verificación, a evaluar qué tan eficiente es la ONU, porque ahí dice, bueno, pues tiene expertos para todo, pero pues a la hora de la verdad nos queda de ver. La meta en un predicamento. Suelta la carcajada el presidente por ahí ya en diferentes ocasiones al respecto, que solo sirven como un florero, viendo las atrocidades en las cuales tú describes todos los días, la situación que se vive en diferentes partes del mundo, las atrocidades y en las cuales la ONU no ha hecho su trabajo, dice que para eso estaba. Habla del Consejo de Seguridad, que tienen derecho a veto, 5 países nombra por ahí el presidente, en los cuales también no deberían de meterse. No sé, pero de momento se me afiguró, profe, que la ONU es como la Cámara de Diputados aquí en México o la Cámara de Senadores, donde ellos son los representantes del pueblo y ellos determinan ciertas normas para poder llevar la fiesta en paz como sociedad,
y luego llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación y están ahí la bola de entogados mafiosos que tenemos aquí en México. No sé, pero el Consejo de Seguridad sí me afigura algo parecido a la Suprema Corte de este país, comandados por Norma Piña, donde no respetan lo que los representantes del pueblo determinan en ese lugar. Algo así el presidente quiso decir en aquel lugar. No, pues son unos simuladores, como lo dijo allí Andrés Manuel López Obrador, y creo que al presidente, dentro de toda esta juego de ajedrez en que lo metieron, también está sacando su raja política muy grande al pues ponerlos en un pedestal, los sinvergüenzas que son y los patanes que son ahí en la ONU en estos momentos, y lo que han sido durante mucho tiempo, que son un brazo armado más de los intereses internacionales comandados por Inglaterra, los Estados Unidos de Norteamérica, Francia y otros países más, profe. Sí, definitivamente. Y ahora me parece que en Naciones Unidas se va a tener que someter de verdad a una evaluación jurídica muy importante el tema de, ya más allá de Noboa, incluso cuando se vaya López Obrador, si se reelige Noboa, bueno, no lo creo porque está metido en asuntos de corrupción y de conflictos de interés muy fuertes, sobre todo su esposa, que anda queriendo tumbar un manglar, el manglar de Olón, para crear ahí un proyecto urbanístico, y donde, por cierto, también la mexicana traidora a la patria, Mónica Palencia, que da la orden, aunque después ella lo niega, o que firma las órdenes para que la policía salte a la embajada mexicana, está también metida en ese problema de conflicto de interés, y gritona, grosera, pedante como suele ser, ya regañó a los ecuatorianos que ponen en duda su honorabilidad, cuando en realidad ella es la que pone su propia honorabilidad. Así que bueno, en ese sentido, pues, el presidente López Obrador ha sacado, dice bien usted, pues ha sacado, sí, efectivamente, raja política, y me parece que si en algo tiene experiencia el presidente de México, López Obrador, es en crecerse justamente en las adversidades, porque vaya que se suele crecer en las adversidades, y ahora que la razón asiste a México, se va a tener que pelear, incluso cuando se vaya López Obrador, cuando se vaya Noboa, por la figura del asilo político que ni siquiera los dictadores importantes, históricos, se atrevieron a violar, y llega este niño rico, autoritario, y cree que llevando al presidente López Obrador a comerse unos tacos o un ceviche, ya con eso. Te perdí, profe, de repente. Ya no te escucho por ahí, haciendo profe. Justo ese comentario, Okay. el comentario de la importancia del asilo político, que no se atrevieron a romperlo ni los grandes dictadores, pero que llega este joven, lo rompe, y después pareciera que el Ecuador es una hacienda bananera de las que ellos suelen controlar. Y digo bananera porque ellos se dedican a la exportación de banano, entre otras cosas. Bueno, vaya que les queda al pie de la letra, literal. Pero no hay que olvidar, profe, de que este personaje de apellido Noboa suele ser algo como los gobernantes que tuvimos en el pasado aquí, que no tienen dignidad, no tienen un sentido nacionalista, de pertenencia. Aquí hemos vivido estos expresidentes aquí en México como si sintieran todavía españoles, europeos. Vimos cuando fallece por ahí la reina Isabel en Inglaterra, hasta le lloraban algunos cínicos de este país. Creo que el Noboa pinta por lo mismo, la falta de nacionalismo, la falta de dignidad que debe tener por su país, no tiene nada de eso, a lo cual pues lo entendemos, es un personaje nacido allá en los Estados Unidos de Norteamérica, creado en los Estados Unidos de Norteamérica, importado por su padre allí al Ecuador, y pues con un, digamos, con un, dentro de sí, con un objetivo de simple y sencillamente de rendirse a los pies de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero este hombre no se pinta solo. Detrás de ellos, en mi punto de vista, de lo poco que he investigado al respecto, se encuentra un centro de inteligencia llamado la DEA en estos momentos. No hay que olvidar que aquí en México, en su momento la CIA en los años 70, años 60, empezó a tener
una credibilidad muy baja, por la situación en las cuales incurrían en las guerras de aquellos momentos. Estamos hablando de Corea, de Vietnam, y cuando la DEA incursiona allá en los años 70 a México, se dan cuenta de que no solo podían atacar las situaciones de estupefacientes los cuales se sembraban en este país, sino que también empiezan a hacer la labor de inteligencia, a lo cual se han desarrollado en la América Latina a partir de esos ayeres, en lo cual son los que aparentemente mueven ahora sí los hilos del señor Noboa en aquel lugar. Y pues, como están muy enojados con Andrés Manuel López Obrador porque los ha sacado de este país, digo, no totalmente, porque nuestra frontera es muy porosa y ellos siguen incursionando aquí vestidos ya sea de mormones, de testigos de Jehová o como viles turistas, siguen estando en este país, pero ya no con la alfombra roja que se les ponía en los sexenios de Calderón, de Peña Nieto, donde ellos andaban aquí armados y hacían lo que querían. Muy enojados que hemos visto lo que nombró hace un momento el presidente de Tim Golden, que lo usa la misma DEA para golpetearlo, y en mi punto de vista, profe, pienso yo que usan también al señor Noboa para darle su golpe mediático al presidente de la República, y ellos aprovechan su raja política ya en el Ecuador. Sí, no, estaba escuchándolo con atención porque efectivamente es a partir de que llega el presidente López Obrador que la DEA tiene un número muy limitado de personas dentro de México oficialmente y tienen que entregarle un reporte al gobierno mexicano de sus actividades semanales, cosa que no hacían antes. En la época de Felipe Calderón, que era un entreguista como Daniel Noboa, o Peña Nieto, que era un bobolón como Daniel Noboa, tenían manga ancha para hacer y deshacer lo que quisieran en nuestro país. Ahora llega el presidente López Obrador y los orilla a que incluso lleguen a hacer cuestiones clandestinamente. Hay analistas supuestamente académicos, doctores prestigiosos, que de alguna manera le dan a entender a la audiencia que Noboa pues se molestó mucho porque López Obrador en 3 minutos fue injerencista al criticar el tema que mencionó y que supuestamente detonó esto. ¿Qué comentario le merece, don Carlos? Sí merecía México que declararan persona non grata a Raquel Serur, sí merecía México que le acosaran en la embajada con tanta fuerza policial por esa supuesta injerencia. Si fuera así, qué delicados, ¿no? Pues sí, haz de cuenta que estamos deshojando una margarita muy delicada, en la cual se deshoja con cualquier aire. No, estaban buscando cualquier pretexto. El presidente de la República, bueno, hoy está hablando de la ONU, pues ya hubiera sido expulsado, ya hubiera tenido aquí la ONU su injerencia necesaria aquí en México. Creo que el presidente ha sido también muy crítico del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y no hemos tenido las repercusiones directas, han sido indirectas a través de Ecuador. Pero, pues no, estaban buscando el momento exacto y ellos cuando ven la declaración, escuchan la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la capitalizan en el momento político que estaban viviendo ellos, donde este señor iba a ir a un plebiscito y necesitaba tener un momento de heroísmo para poderle decir a su público que nadie se iba a burlar del Ecuador y mucho menos un presidente que hablara de esa manera. El presidente solo hacía una descripción de una situación que se vivía en aquel lugar y que en México podrían ser capaz de hacer lo mismo, como queriendo ahuyentar ahora sí a la oposición de México, que ni se les ocurriera imitar lo que sucedió en aquel lugar. De hecho, no, ni siquiera a Noboa se le nombró como tal, nada más se hacía la anécdota de aquel lado, pero bueno, aquellos sinvergüenzas también tenían su momento político y decidieron tomárselo como muy a pecho en esos momentos, al grado que hoy se encuentran en un momento embarazoso. Mi punto de vista, profe, es que la ONU no va a hacer nada. De todos es sabido, y ya lo dice el presidente, bueno, voy a aprovechar para ponerlos ahora sí en ese pedestal que se merecen, en el Cerro de las Campanas, como lo hicieron en su momento con Maximiliano y Carlota en aquella ocasión. Mi queridísimo Carlos Federico de Conexión MX, usted conoce muy bien cómo se maneja la derecha, históricamente cómo se maneja la derecha en México, por lo menos
pero que México es un referente del comportamiento de la derecha en América Latina. Quiero proponer una hipótesis y que usted me ayude a falsearla o a verificarla. Bueno. Creo que este niño se inventa, porque sale de la nada, se inventa un conflicto con México, porque uno, tenía muy poca aceptación y alianzas muy frágiles dentro de Ecuador. Dos, porque la derecha suele romper el orden constitucional local, pero también el orden internacional cuando les es posible, y luego acusar a los demás de romperlo. Y en este caso, me parece que está desviando la atención de los ecuatorianos, porque efectivamente, primero lo hace por la consulta popular, que a grandes rasgos, la consulta popular, en tres sentidos, quería uno, concentrar todo el poder policial y de las Fuerzas Armadas en un segundo eje, quería eliminar los tribunales, la injerencia de los tribunales o la facultad de los tribunales para someter a los inversionistas pues al derecho ecuatoriano, y por eso quería elevar la figura del arbitraje internacional para que las empresas extranjeras que fueran a invertir a Ecuador no se sometieran a tribunales nacionales, sino tribunales internacionales, pero ahí fracasó. En el concentrar poder policial ahí sí triunfó, pero no en lo de los tribunales internacionales. Y luego en el otro invento que la derecha le sabe muy bien, la precarización del trabajo, inventándose el tema de las jornadas laboral por hora, sin generar antigüedad, sin generar bienestar, y pues inventando que era para que los jóvenes que no tuvieran experiencia se fueran puliendo. Pierde también el tema de la precarización laboral, y entonces gana, aunque ganó 9-2 según eso, pues pierde en dos de los tres ejes que le interesaba impulsar con esa y tener legitimidad. Entonces creo que está inventándose un conflicto con México, porque luego descalifica a la Corte Internacional de Justicia, le dice en La Haya, en su propia cara a la Corte, ustedes no son competentes para juzgarnos, pero luego contrademanda a México en la misma Corte. Entonces se inventan eso. Pero mi rollo, mi hipótesis va por acá, mire. Distraer a los ecuatorianos con un falso nacionalismo, porque lo que verdaderamente le importa a Noboa es esto. Esta señora que usted ve en pantalla, que no se deje seducir por esa carita de yo no fui, de yo no hice nada, se llama Lavinia Balbonesi. ¿Quién es Lavinia Balbonesi? Es una de las principales accionistas de la firma Vinacin S.A. y es actual esposa de Daniel Noboa, y está talando una zona protegida, el manglar de Olón, para construirse un proyecto urbanístico que posteriormente pueda explotar. Por lo tanto, ya los habitantes de la comuna de Olón, en Manglar Alto, en la provincia de Santa Elena de la costa ecuatoriana, que además es bellísimo el lugar, están protestando por la tala de árboles y por la destrucción de ese manglar en el esterillo Oloncito, que ahí, como tiene agua dulce, como tiene una temperatura buenísima, como tiene, pues literalmente, ríos entre manglares en donde se conectan aguas dulces con aguas saladas, o sea, ideal pues para zonas hoteleras, para construir un proyecto urbanístico que pueden vender a muy alto costo, ahora que la burbuja inmobiliaria está en casi todos los países de América Latina en su 100%. Bueno, pues resulta que se están, lo voy a decir con todas sus letras, robando este lugar y están desviando la atención. Este lugar con el que van a seguir haciendo fortuna, mientras mientras la gente está pendiente de si México demanda o no, de si la Corte Internacional falla o no a favor, etcétera. Por ejemplo, de acuerdo con Radio Pichincha, que es una radio como de izquierda, muy crítica del gobierno, este esterillo de Oloncito fue declarado área de bosque y vegetación protegidos en 2001. Ya ni siquiera durante el gobierno de Correa, mucho antes, de Gustavo Noboa, y mientras era ministra del Ambiente Lourdes Luque. Bueno, pues a esta gente que está acostumbrada a violar con todo el derecho, ya sea el derecho internacional o el derecho ecuatoriano,
Miren ustedes lo que está haciendo. Ya empezaron y llegan personas que no se identifican, que no traen fotografía ni traen ningún tipo de cédula o de algo que le permita a los pobladores locales verificar quiénes son, de dónde vienen, a qué se dedican. Ellos ya llegaron a cortar árboles, ya llegaron a limpiar la zona. Ahí están lo que los pobladores mismos han estado subiendo. Me parece que Daniel Noboa se inventa este conflicto con México y lo está tratando de potenciar, primero por la consulta popular, pero mientras desvía la atención de los ecuatorianos, su esposa con esta empresa, apoyada además por el Ministerio del Medio Ambiente, que se supone que no otorga permisos en lugares protegidos. Usted sabe de construcción y usted sabe lo delicado que es que se construya o que se dé un permiso para una zona protegida. ¿Cómo ve esta hipótesis? Pues es lo que te comentaba hace un momento, que uno de los principales distractores similares que vivimos aquí en México en el año 2006 al 2018 fue el que nos metieron en una inseguridad como el señor Daniel Noboa lo está haciendo allá. Vimos cómo aquella mala actuación que hicieron cuando entraron a ese canal de televisión, donde empezaron a inventar, a crear ahí una inseguridad en aquel lugar, eso lo hacen como un distractor y meter en esa inercia al pueblo de ecuatoriano como lo vivimos en México, para luego estar haciendo ese tipo de negocios a los cuales estás señalando ahorita con la señora Balbonesi en ese lugar, zona protegida llamada Olón. Mientras la sociedad ecuatoriana va a estar distraída en lo de México, va a estar distraída ahora sí en esa inseguridad que les acaban de crear entrando este señor hacia ese lugar. Mientras eso, pues ellos van a estar haciendo ese tipo de negocios a los cuales acabas de nombrar, pero luego van a estar de entreguistas de los recursos naturales de ese lugar a los Estados Unidos de Norteamérica. Lo hemos visto, que ellos llegan de esa manera a diferentes partes del mundo y luego extraen los recursos naturales, mientras las estrategias que usan son como la que acabas de nombrar ahorita hace un instante. Así que, pues, ya lo vivimos en México, profe. Mire lo que revelan, porque además es información pública. Dicen el Cardex de Dinacin en Olón. Mire esto. Cardex de accionistas de la empresa. Viene la cédula, la identificación, viene el nombre. Ahí aparece, por supuesto, hasta el mismo presidente, es decir, no solamente su esposa. Imagínese usted qué escándalo que el propio presidente esté litigando para que una de las empresas de su esposa, de la que también es accionista él, pueda hacer una obra en un manglar protegido. Sabemos lo importante de las manglares. Y mire usted, aquí está, o sea, está clarito. Dice, nombre, Noboa Asin Daniel Roy Gilchrist, que así se llama. Aquí aparece también José Francisco Mansur Almendares. Aparece el nombre también, pues, de su esposa, Ángela Lavinia Balbonesi Acosta, que vende, o sea, está quién vende, quién compra, quién vende, quién compra. Y vemos que, pues, no es poca cosa, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de dólares. Y luego, pues, los documentos que se revelan, que en ese contrato interviene el señor Daniel Roy Gilchrist Noboa Asin por sus propios derechos, que prácticamente, pues, está usando el poder para enriquecerse. Y esto, bueno, ha generado que haya críticos ahí mismo en Ecuador que dicen, pues esto no se vale. Mire, por ejemplo, el abogado Marco Navas de Ecuador dice, en su periodo de gobierno, Guillermo Lasso incrementó su patrimonio en 21 millones de dólares. En su periodo de gobierno, Daniel Noboa otorga a su esposa permisos ambientales para construir en áreas protegidas. Cojuda y cojudo del Ecuador dice, abre los ojos, estás haciendo mucho daño al país, pensando pues o tomando en cuenta que pues Daniel Noboa llegó con el voto de la gente, llegó legítimamente, pero está literalmente sacando todo el provecho posible en lo personal. No importa que se tire el derecho internacional y el derecho mismo nacional al piso. Y cabe mencionar este otro hecho, la CONAIE del Ecuador, la Confederación Nacional de Nacionalidades del Ecuador, indígenas,
ponen esta imagen, que estos también ayudaron a llegar a Novoa al poder y ahora ya están en contra de él totalmente. Dice: alto a la destrucción del manglar de Olón, exigimos justicia ante la amenaza de la empresa Vinacin S.A., donde la Vinia Balbonesi, la esposa, es accionista mayoritaria, de destruir un manglar protegido para construir un hotel cerca de la residencia del presidente. Además, denunciamos el abuso de poder de Novoa, pues también de la Secretaría del Medio Ambiente, por el otorgamiento de permisos y estudios para la tala del manglar y el relleno del río de Olón con fines de construcción. Nuestro respaldo a las comunas que no permitirán que intereses privados atenten contra el medio ambiente y su bienestar. Y acá están haciéndole de alguna manera frente. Tiene que ayudarnos. ¿Dónde está la prensa aquí? No hablan de prensa de estas corruptas que desconocen a ustedes. La prensa corrupta también y a todos. ¿Dónde está? No vamos a dejar que construyan nada aquí. No vamos a dejar que corten un solo árbol más aquí. Claro. Ustedes como policías deben ayudarnos. No estar a favor de estas empresas sinvergüenzas que quieren dañar el medio ambiente. Eso. Vamos. Y bueno, la ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana del correísmo, Luisa González, que ha sido muy, muy crítica también del presidente, fíjese lo que le pone: al parecer el Nuevo Ecuador ha sido hacer una hacienda bananera de 24 provincias. Leía por ahí: Ecuador debe dejar de ser el capricho de unos ricos. Todo esto pasa mientras nos entretienen con show y persecución política. Y el show, mi querido amigo, se refiere a lo que pasa con México y la embajada, y la persecución política se refiere a la persecución que están haciendo contra asambleístas ecuatorianos. Algunos los están comprando y algunos otros los están persiguiendo políticamente. Y miren nada más quién está metida también en ese proyectito. Mónica Palencia, ministra del Interior, y su hija estarían autorizadas por la compañía Vinacin, empresa que trata de construir una zona ambiental protegida en Olón para realizar diligencias legales y administrativas para obtener pues el contrato. Y muy tradicional de la derecha, mire lo que escribe Mónica Palencia, además muy digna según ella. Ya respondió y dice: esto me lo imagino en tono Mónica Palencia, que es muy famosa en Ecuador por ser muy gritona y muy paranoica y muy histérica y muy grosera, hay que decirlo, que es una vergüenza. Dice: no voy a permitir que persona alguna ponga en tela de duda mi nombre o el de mi hija. En el 2020 recibimos autorizaciones para realizar actos societarios concretos únicamente y a favor de una empresa de actividad lícita y en nuestras funciones como abogadas. Clarito es. Ya me la imagino manoteando y pegándole y gritándole a todo el mundo. Y por ahí dicen: bueno, si esta mujer se atrevió a amedrentar a la embajada, ¿qué no va a hacer con la comunidad, con el grupo que se organizó de la comunidad de Olón? Porque ya llevó a un grupo de operaciones tácticas policiales que están amedrentando a la gente del Esterillo. Y aquí lo pone Radio Pichincha, que dice: mira, pues ya mandaron, porque los pobladores detuvieron a los macheteros que estaban cortando los árboles en los manglares, y de pronto, pues Mónica Palencia, como ya demostró, no se anda por las ramas, manda estos tanquecitos de guerra, como los que Israel usa en los territorios palestinos, para que nadie les estropee sus bellos planes de apropiarse del manglar, porque literalmente se están apropiando del manglar, mientras la gente está literalmente embobada pues por acá en otros temas superficiales, pero que de concretar la apropiación del Olón, del manglar del Olón, pues se van a meter un billetal enorme, don Carlos. No hay que olvidar, profe, que parece que la receta aquí ya la vivimos en México. Lo sucedido acá en Xcaret, donde el presidente de la República en el 2022 se da cuenta que están destruyendo y están haciendo sin permiso alguno una obra majestuosa para el turismo, donde los cenotes, ellos estaban haciendo ríos subterráneos, conectándolos, destruyendo en aquel lugar, y lo decían cínicamente, cómo se comportan en aquel lugar. Siempre hacían las obras estos señores y después pedían perdón y adquirían los permisos necesarios. Creo que estamos viendo la película ya hecha aquí en este país, y principalmente vemos esos distractores, como lo nombras tú, para poderse saciar ellos sus bolsillos. Ya lo ha dicho el presidente en diferentes ocasiones.
Si se quiere dedicar usted a hacer dinero, dedíquese a ser empresario. Estos señores ya lo son. Si se quiere dedicar a la política, dedíquese a la política. Y lo dijo en su momento, la política no es para gente inexperta como el señor Noboa ejemplificó en aquella ocasión. Se requiere tener oficio para esta situación. Y los señores, pues como tienen el poder, las policías, y toman las herramientas, las hacen armas estos señores, profe, pues de manera autoritaria y vulgar, se vuelven unos cínicos, y aunque la gente los vea, ellos siguen haciendo esos ecocidios como los que están nombrando allí en ese bello lugar llamado Olón, en aquel lugar. Aquí ya lo vivimos en la Riviera Maya, cómo lo hicieron durante mucho tiempo y cómo lo hacen en la Riviera Nayarita estos señores, sin ni siquiera México se vea beneficiado, sino siempre lo hacen muchas veces para que los intereses de otros países lleguen y se apuesten en ese lugar. Entreguistas, y es triste, profe, que en aquel lugar hayan entregado a este tipo de personajes el gobierno, y pues bueno, nos damos cuenta que los medios de comunicación, entre más estén a expensas del poder económico, y que el internet no sea una herramienta todavía en aquellos lugares tan eficiente como ya lo es en México, porque hay que decirlo, profe, tu canal y el de nosotros y el de muchos más, le ha abierto los ojos en este bello país a demasiada gente, al grado que ahora, gracias a eso, profe, los mexicanos ya no se dejan ir con pues la organización mediática que se tenía en su momento, donde las mentiras las convertían en verdad, donde los sueños las convertían de que iba a ser una realidad en el futuro. Vimos las reformas que vivimos aquí en México durante Enrique Peña Nieto, sobre todo, donde pintaban a un país maravilloso en que se iba a convertir con esa reforma energética, no se me olvida, con esa reforma laboral que tuvieron. Hablaste algo ahorita sobre el outsourcing que ya vivimos aquí en el Ecuador, lo están viviendo en este momento, donde no creas antigüedad. Bueno, tal parece que regresaste digamos en nuestros tiempos, el cassette para volver a vivir 18 años atrás que aquí vivimos. Esta película de Nosotros es Sabido ya la vivimos y no queremos volver a llevarla a cabo. Este personaje es creado al igual que el señor Uribe, como lo hizo allá en Colombia, donde pues hasta 9 bases militares creo que tienen ahorita los Estados Unidos de Norteamérica en aquel lugar, donde también engañaron a la gente en aquel momento. Y pues hoy en día me estás pintando una película exactamente igual aquí. No sé, pero de momento se me vino Xcaret, profe. Nada más comentarle algo a la audiencia que nos está viendo. El gobierno de Jalisco, de Enrique Alfaro, es un sinvergüenza, porque se la han pasado criticando justamente en la Riviera Maya, el Tren Maya, que porque el ecocidio, que porque los árboles que se talaron. Y aquí en Jalisco, el sur de Jalisco, me cuenta mi familia, particularmente tiene todos los cerros con incendios monumentales todo el tiempo, durante todo el mes de abril y lo que va de mayo. Dice que el aire huele y corta la respiración de tan denso que es el humo, que hoy, por ejemplo, 7 de mayo del 2024, parecía que había neblina de tanto humo por toda la Sierra del Tigre. Y entonces estos que se la pasan criticando a López Obrador hasta porque se tira un gas, acá están incendiando todo el bosque terrible de la Sierra del Tigre, y no hay encarcelados, no hay sancionados, y el daño que le está generando a la producción de la región, pero también pues a la salud de la gente. ¿A qué voy con esto, don Carlos? A que son áreas protegidas en donde después aparecen aguacateras, viveros, invernaderos, después aparecen también construcciones, megaproyectos urbanos, construcciones inmobiliarias enormes, en donde uno dice, ¿en qué momento nos metieron el gol depredando el ambiente, pegándole a la salud de la gente? Bueno, pues en esos precisos momentos. Y ahí, calladitos. No hay ecocidio, ahí nadie vio nada, ahí nadie dice nada. Nadie se puede meter. ¿Cómo ve?
Los medios de comunicación comprados, que son los que golpetean al presidente y que cuando está haciendo una vía de comunicación como lo es el Tren Maya, donde es muy necesaria y donde se hace el daño a la ecología de una manera mínima, pero el resarcimiento que hace el presidente es mucho mayor al daño que se hace. Creo que se llama por ahí la área protegida del Jaguar, que son más de 1,000 hectáreas lo que acaba de hacer el presidente, la reforestación que está llevando en todo el país en este momento, que jamás se había hecho ese tipo de cruzadas en este bello país, sino solo veíamos en lo que me toca a mí ver camino al estado de Sinaloa, es cómo talan la sierra de Durango constantemente y difícil veíamos en el pasado gente reforestando esos lugares. Pues bueno, hemos visto que cuando los medios de comunicación están de su lado, guardan silencio porque son maiciados constantemente. Pero nosotros, y como el medio del profe que está aquí en este momento, estamos para denunciar todo ese tipo de actitudes que en aquellos lugares no se escuchan. En constantes ocasiones, y lo tengo que decir, ejemplos como los que estás dando, pues la carretera Durango-Mazatlán tuvieron que talar infinidad de pinos para llegar del punto de Durango hasta hacia Mazatlán, Sinaloa, en esa autopista que duró 3 sexenios en construirla, con un presupuesto inicial de 9,000 millones de pesos, terminaron con 27,000 millones de pesos, y mal construida al grado que pasábamos cada año, profe. Ya había deslaves, había partes en tiempos de lluvia que se volvían campo traviesa por ahí, hasta que no llega el presidente Andrés Manuel y el área del Salto Durango, que es el área que constantemente se volvía terracería. Hoy puedes cruzar todas las partes del año, aún tiempos lluviosos, y esa carretera está intacta en este momento. Se volvió un negocio hacer malas cosas también de estos señores, y cuando hicieron ese cocido en aquel lugar, nadie salió a decir nada, que es necesario a veces porque las vías de comunicación no se pueden construir en el aire, se tiene que hacer un mínimo, y ojalá que vayan allá al Ecuador, a esa área protegida llamada El Olón, ojalá y vaya Eugenio Derbez, ojalá vaya Key del Castillo para aquellos rumbos y hagan ahora sí sus protestas necesarias, como lo hicieron aquí en México, que no les quedaron ganas, creo, profe, ya meterse en la política estos señores, porque terminaron muy mal. Sí, definitivamente. Hace un momento usted decía algo muy interesante. Dice, esto que está pasando en el Ecuador es una película que ya vimos en México. Y mire, para que la película acabe de completarse, chéquese esto. Por eso atenta a la gente que se va a apoyar a personajes como si esto fuera un partido de fútbol y no pone atención a estos detalles. Radio Pichincha también acaba de publicar esta información que me parece brutal en términos del conflicto de interés y en términos del saqueo que Noboa le está haciendo al Ecuador. La empresa Vinacin S.A. de su esposa, que tiene en marcha la construcción de un proyecto inmobiliario en Olón, lugar declarado como bosque protector, ojo con este dato, tiene como gerente general a María Beatriz Moreno, presidenta nacional de ADN. Es como si fuera el PAN. Imagínese usted que en tiempos de Felipe Calderón, que seguramente sucedió, el que era presidente del partido en ese momento fuera el gerente general de la empresa de Felipe Calderón y estuvieran construyendo un proyecto inmobiliario en una zona protegida. Algo, a ese es el equivalente. ADN es el partido de Daniel Noboa. Entonces, la primera dama, Lavinia Balbonesi, figura como accionista y el proyecto tiene el permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente a cargo de la ministra Sade Fritzi, que es ni más ni menos que comadre de Daniel Noboa. ¿Qué es este dato? Ahí está, o sea, es Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Vinacin, aparece ahí la presidenta nacional de ADN como pues, la principal empresaria y la esposa como una de las accionistas. Tremendo. O sea, el ciclo de la película, pues ahí está completándose. Ay, profe, no sé, pero si me vino a la mente este exdirector de Pemex. Meten a la familia en actos de corrupción, profe, y luego cuando llega la guadaña de la sociedad, como sucedió aquí en México, luego la mamá de este sinvergüenza del director de Pemex y su hermana están metidos en serios problemas al grado que tienen acciones penales.
no se miden, no se miden. Ya hemos visto cómo ellos normalizan la ilegalidad, al grado que el dinero los obnubila y los vuelve tan torpes que empiezan a meter a los parentescos ahí como si fuera un motín político, como si no llenaran, profe, que ellos como cabeza de familia fuera suficiente, como si cada uno se llevara su motín y estuvieran ahora sí escondidos detrás de, no, oye, existe la luz pública, existe este Radio Pichincha en este momento en el cual los sacan a relucir en estos instantes, no entienden. Y yo creo no han visto lo sucedido en este país, que después van a tener serias consecuencias y luego van a acudir ahora sí, como vemos hoy en día. Hoy estábamos dando la nota de esta señora de apellido Casar, la que se aprovechó para poder cobrar del suicidio de su esposo en el momento en que se dio en ese instante. Y hoy sale el señor Batis a decir que el dictamen decía que este señor se había quitado la vida por decisión propia. Y la señora sale a victimarse de la situación en la cual ella incurrió en su momento. No sé, pero estoy viendo lo mismo en aquellos lados, profe, de esa gente en la cual no mide las consecuencias en las cuales pueda llegar. Y todo por una ambición a tener más poder y dinero, en los cuales estos señores ya son multimillonarios, creo que son de los millonarios más grandes de ahí del Ecuador. A veces no se entiende para qué tanto, para qué más, pero es una enfermedad mental que también se tiene que abordar en su momento, del por qué tienen que llegar a ser unos glotones de esa manera y cómo los obnubila la locura a estos pillos. Sí, con un descaro tremendo, y mientras a la gente nos entretienen con pleitos irrelevantes, ahí está la mexicana traidora a la patria, que también hace parte de toda esta mafia que se quieren enriquecer a costa de los recursos de la patria. Francamente, es tremendo. Y mire, otra película que ya vimos también en México y que les está pasando a nuestros hermanos ecuatorianos. Ojo con ese dato. Hay una congresista, una asambleísta muy valiente y muy confrontacional o confrontativa contra Novoa, cuyo nombre es Mónica Palacios. Nosotros aquí ya la tuvimos de invitada en el canal de tu profe de Rey, Mónica Palacios, muy llena de datos, muy documentada, y se le ha puesto de frente a Daniel Novoa. Bueno, pues resulta que se inventan que Mónica Palacios es una acosadora laboral con un tipo que es el que la demanda, que además se portó muy grosero con ella, en alguna ocasión le arrebata el micrófono en plena sesión y al tipo ya lo ascendieron de puesto, porque gracias a que él denunció a Mónica Palacios, que se le ha ido de frente a este señor, pues resulta que el presidente de ADN, que es la fuerza mayoritaria, el partido de Novoa, la ha sancionado con 60 días, siendo asambleísta Mónica Palacios. Bueno, Luisa González, que fue ex candidata a la que perdió las elecciones en segunda vuelta contra Daniel Novoa, publica esto, y quiero también saber su opinión, porque a usted le tocó vivir de lleno los tiempos del PRI más que a mí. Bueno, vamos a tomar las acciones que correspondan en derecho ante el TCE, lo ha dicho Mónica claramente, y también ante la Asamblea. Este es un caso más de persecución política, es el segundo asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana que, al mostrar su lealtad, además de su trabajo, ha sido sancionado, ¿no? El primero es Patricio Chávez, que se lo busca destituir desde la Contraloría General del Estado por estar haciendo un proceso de fiscalización como corresponde a la Contraloría General del Estado. La siguiente es nuestra compañera Mónica Palacios. Vemos que continuamos con la persecución política, el objetivo de la Revolución Ciudadana, los medios de comunicación hegemónicos de Amazonas, de Coavisa, se hacen eco de noticias falsas, de tergiversar y malinformar a la gente. Asimismo, desde el gobierno nacional, el presidente Novoa, que habló de que él es un pésimo enemigo, que ha demostrado además su odio y su persecución, ¿no? Lo ha hecho con Jorge Glass, lo hace con nosotros, con un movimiento, presiones para que no me reciban a mí como presidente del partido en medios de comunicación y demás. Vemos la continuidad de ese país del odio, de ese país de la persecución política, y nosotros, como movimiento Revolución Ciudadana, seguiremos enfrentando
estas situaciones, circunstancias, porque el país requiere la verdad, requiere trabajo y requiere que se le saque del hoyo en el que está. Las mentiras son el pan de cada día. El presidente dice que no hay violencia, que se ha reducido, cuando las cifras dan que se ha quintuplicado en varias zonas. Y don Carlos, si ya vimos lo que son capaces de hacer, como fue en el caso de México, a la luz de los reflectores, ¿qué no harán contra la propia gente de Ecuador con todo el poder y el aparato estatal que tienen? Y lo que está diciendo Luisa González, ex candidata presidencial, que justamente perdió la elección contra Novoa en segunda vuelta, me parece brutal, ¿no? La persecución política contra, ahí sí, la persecución política contra la oposición. ¿Qué se puede esperar con el pueblo ecuatoriano? Si con la gente que tiene cierto poder, tiene cierta pantalla, tiene ciertos reflectores en los medios de comunicación, como la presente que acabamos de ver. ¿Qué se puede esperar con el verdadero pueblo del Ecuador, el cual no tiene un micrófono, el cual no tiene manera de denunciar? Son los principales personajes en los cuales los invisibles que les llamaban aquí en su momento, en aquellos ayeres, los desposeídos, o como lo acaba de decir Pepe Mujica, los desheredados, son los que verdaderamente la llevan en este momento allá en el Ecuador. Si la represión se da con este tipo de personas, imaginemos nada más que el ejemplo que tratan de dar a la comunidad, que si ella con poder la vamos a reprimir, cuidado con ustedes que son pueblo y que no tienen la posibilidad de defenderse como lo hace estas personas allá, legisladores, medios de comunicación alternativos como los que vemos. Y tú, ciudadano del Ecuador, espérate tantito que levantes la voz y levantes la mano, porque entonces sí vas a ser reprimido de una forma más autoritaria. Aquí lo vivimos, profe. Cuando inició este canal en el año, a finales del año 2017, no podíamos decir de dónde éramos. Se vivía una represión brutal a través de los grupos organizados a la orden de los gobernadores de nuestros estados, al grado que no podíamos emitir ninguna opinión en contra del gobernador de este lugar. Y entonces, en su momento, los primeros 6 meses que estuvimos en las precampañas y campañas electorales, no podíamos decir de dónde pertenecíamos por ese miedo que nos habían creado en su momento. Después, cuando triunfa aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquel 2 de julio, ya empezamos ahora sí a emitir de qué lugar éramos, ya ahora lo decimos con mucha alegría, y pues lo que están viviendo en aquel lado son situaciones de persecución en las cuales no solo es perseguir a la que acabas de poner en mención, sino es un anuncio a la sociedad ecuatoriana. Ustedes que no tienen el medio de comunicación a la orden, que no tienen fuero o situaciones de ese tipo, pues peor les va a ir. Es un mensaje implícito, profe. Por eso el presidente de México decía, no queremos hacerle daño para nada al pueblo ecuatoriano, queremos que se castigue al gobierno, porque el gobierno ecuatoriano de este señor Novoa, me parece que hay un gran problema, don Carlos. Si Novoa no logra reelegirse, el pueblo de Ecuador se habrá salvado de un tirano en potencia, que además es burdo, vulgar, que lo millonario no le quita lo cochino, lo corriente. Pero este tipo está haciendo lo que está haciendo porque quiere reelegirse, porque recordemos que él está concluyendo el periodo de Guillermo Lasso, que por corrupto y por bueno para nada se fue de la derecha, también banquero. ¿En dónde cree la gente que un banquero o que un multimillonario se va a preocupar por sus intereses de a pie? O sea, ¿por qué la gente sigue comiendo tanto cuento? Yo entiendo, los medios de comunicación todo el tiempo nos están bombardeando, pero por sentido común, un multimillonario como esos difícilmente se van a preocupar por la gente de a pie, por los de abajo. Así que es hora de despertar, o estos malandros se tiran nuestros países, pero de verdad los hacen pedazos. Y en una retórica barata que acabo de escuchar el día de hoy, porque también en México siguen queriendo traer esas fórmulas que ya son retrógradas, que ya no funcionaron en este país. Yo hoy lo decía una de las candidatas allá frente a la gente, los consejeros del Banco Bilbao, Vizcaya y Argentaria, y les presumía que ella era empresaria, y que como empresaria ella los entendía cómo debía de llevarse un país, como si no estuviéramos hartos de los empresarios que se adueñaron de este hermoso lugar
y cómo nos metieron en diferentes atrocidades, donde ellos son los que polarizaron a este país de México. Y hoy ellos siguen queriendo crear y decirnos esa retórica barata que por ser empresarios, ellos entienden de cómo va a crecer la economía y ponerse de tapetes ahora sí ante esos intereses. Una microempresaria que fue favorecida con algunos contratos y ya se cree de la alta alcurnia, así los hacen sentir a ellos, que es peccata minuta a los verdaderos hilos que mueven a este país. Así que la película allá en el Ecuador tal parece que es la calca, pareciera que es un estado de México en este momento, profe. Sí, y que dicho sea de paso también, aceptó en el segundo debate que está metida en un conflicto de interés Xóchitl Gálvez, que no rebuzna porque no puede. Es una vergüenza. Y lo ven como una normalidad, el ilícito se volvió una normalidad en ellos. Sí. A lo mismo que están haciendo en el Ecuador en este momento, con toda la clase de marrullerías que estás exponiendo en este momento, profe. Sí. Haz de cuenta que la clase nomás cambió de nombres. No llegan al poder para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo, y es el mismo libreto. Oigan, pues yo les quiero presumir algo a mi querida audiencia. Uno, que Carlos Federico es mi amigo, y dos, que está a punto de llegar al 1,000,000 de suscriptores en el canal Conexión MX, así que yo les pido de favor que vayan a Conexión MX, se suscriban al canal de Carlos Federico, que activen la campanita de notificaciones para que pronto estemos celebrando con él su llegada al 1,000,000 de seguidores. Miren, está a nada, o sea, en un suspiro, 4,000 seguidores para llegar al 1,000,000 de suscriptores, así que, pues, ¿qué espera? Ya ven que don Carlos hace un análisis fino, riguroso y también en un lenguaje muy sencillo que se hace pues llevadero para todo el mundo. Les invitamos pues a que se suscriban y que nos encontramos ahí en Conexión MX, don Carlos. Pues nada, pues una realidad distinta a lo que pintan los medios de comunicación tradicionales, viendo ahora sí el punto de vista desde la gente más desprotegida de este bello país, en los cuales mucho tiempo no fueron escuchados. Yo pertenezco a ese mundo en el cual siempre quisimos tener un micrófono, una cámara prendida, y nunca nos dieron esa cabida en esos lugares porque pues nuestras opiniones eran adversas a sus intereses. Hoy en día lo que puede encontrar usted pues es notas más apegadas a la gente más necesitada de este país, y como dicen por acá, primero los pobres, y tenemos que luchar por la gente desposeída, las cuales les quitaron pues tantas ilusiones, les mataron sus ilusiones por tener una vida mínima, una vida útil, y llevarlos a la felicidad de esa manera. Entonces, lo único que buscamos en este canal es informar a la gente de una forma más fidedigna, más apegada a una realidad, y que se documenten bien para que en las elecciones sepan escoger a sus gobernantes y que no sean manipulados de forma mentirosa, en pocas palabras, profe. Pues ahí tienen, mis queridos alumnos digitales, nuestra recomendación. Ayudemos a Conexión MX a llegar ya en un suspiro al 1,000,000, suscribiéndose. Y bueno, pues es esto, la necesidad de potenciar canales que tenemos una información alternativa, bien sustentada, contrastable, y que bueno, está del lado del pueblo. Mi querido Carlos Federico, espero que pronto me eche esa llamadita y me diga, ya llegamos al 1,000,000 de suscriptores. Yo espero que la gente, la audiencia que nos está viendo, las miles de personas que nos van a ver en diferido, también vayan y se suscriban a Conexión MX, que es un canal muy bueno para enterarse de lo que sucede en México y el mundo. Gracias por haber aceptado la invitación. No, de nada, yo te agradezco mucho, y llegar a ese 1,000,000 de suscriptores no es nada más por un ego personal, sino que si llegamos a ese número, la red social ya nos trata de una manera diferente, como que hay allí ciertos segmentos. Ya el profe llegó a los 500,000, vas a tener un trato diferente al que tenías antes de eso, así como antes de los 100,000, no sé, pero el algoritmo le llama más la atención cuando rompemos ciertas barreras, y con la invitación que hace el profe aquí en su canal, pues vamos a dar ese empujón, y el algoritmo también toma eso en cuenta, y las fórmulas matemáticas que se manejan para poder difundir este tipo
de contenidos por diferentes muros donde a la gente se le gusta informarse de una forma diferente a lo tradicional. Pues yo quiero agradecerte mucho, profe, porque me hayas dado esta oportunidad de estar en tu canal, que hace un tiempo veíamos cómo iniciabas y has crecido bastante. Me da mucho gusto ser parte y considerarte, como tú lo has dicho, que yo ser tu amigo y tú ser mi amigo, y que felicitarte también porque hay una fórmula muy bonita en aquel lugar y es un dúo el cual hace posible que el canal de tu profe RI esté funcionando el día de hoy, pero pronto será un trío por ahí, profe, porque creo que ya estás contratando más gente en ese lugar y pronto serán 3 en tu profe de RI y te felicito mucho. Muchas gracias, don Carlos. Le mando un fuerte abrazo y insistimos en la audiencia que se suscriban al canal de Conexión MX y que por allá me le dé buen trato a los alumnos de tu profe RI. Muchas gracias por sus comentarios. Un abrazo. Gracias y buenas noches. Y gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por habernos acompañado en este espacio educativo. Quiero agradecerle a las personas que nos han mandado un superchat. Jessica Curi, muchas gracias por el super sticker. Federico Sobrado, muchas gracias por su solidaridad. Gracias también a Infame Mitotero, que dice, antes del neoliberalismo, con un salario mínimo en México alcanzaba para 25 kilos de tortilla. Lamentable lo que han hecho los egresados de Harvard. Y también da las gracias a don Carlos Federico. Mis queridos alumnos digitales, si esta sesión fue de su agrado, les invitamos a que también nos apoyen con su poderoso me gusta, que nos ayuden a compartir la transmisión para que llegue a más personas, que se suscriban a los canales de tu profe de RI, tu profe de RI 2.0, porque recuerden, queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales y me parece que lo estamos logrando porque siempre tratamos de documentarnos con fuente primaria, no solamente con opinión, sino con fuente primaria, porque ustedes se merecen información de calidad. También aquí abajito dejamos nuestros links para que nos acompañe en Facebook y también en YouTube y nuestra cuenta de PayPal por aquellas personas que ustedes pues nos han preguntado, profe, ¿cómo te podemos ayudar y que te llegue esa ayuda de manera más orgánica? Bueno, pues ahí en PayPal hace clic y PayPal le da la ruta de cómo poder hacerlo. Gracias también a mi querida Jessica Orgaz, a don Infame Mitotero, a Pelunante19, que nos apoyan en la moderación del chat y que hacen de este chat un chat muy bonito, muy educado. Y bueno, también le agradezco a mi bella esposa, a mi Sonia querida, que siempre está detrás, pendiente de que todo marche sobre ruedas, y estos apoyos que nos da como productora de este espacio educativo con el apoyo audiovisual. Por su atención, gracias. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de tu profe de RI. Muy buenas noches.